Piensa en paz, reflexiones en torno del informe nacional Basta ya Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, orígenes del conflicto con el profesor Guido Germán Hurtado Vera. Profesor, el 27 de mayo de 1964 se produjo el primer combate entre el movimiento agrario de Marquetalia, conformado por campesinos tolimenses, que se armaron para defenderse, y el término puede variar: pájaros, chulavitas, policía, etc. ¿Cree usted que ese sea el origen de nuestro conflicto y que persista además el conflicto por un tema que es básicamente agrario? Bueno, el informe recoge un punto que es fundamental y que vale la pena poner sobre la mesa, y es que este es un conflicto heterogéneo, que ha sido heterogéneo a lo largo de tiempo y sobre todo en la extensión del territorio, pero asimismo ha sido heterogéneo porque lo han sido sus actores, las víctimas y los repertorios de violencia. En ese sentido, uno de los factores, y el que tú planteas, Lisandro, es el problema de la persistencia del problema agrario. Ese podría ser uno, pero hay más factores. Podría iniciar, pero también el informe mismo rastrea que hay unos periodos identificados para poder hablar del origen del conflicto, de su persistencia y su degradación, y tiene que ver también con esa transición de la violencia bipartidista que se da en 1900, termina en el 58, hacia la subversiva. Allí hay algo de eso que tú estás planteando en términos de cómo un problema agrario que también ha alimentado los primeros años del siglo XX está ahí presente. Hay quienes establecen tres fases bélicas de las FARC. La primera, la violencia liberal conservadora; la segunda, la guerra contrainsurgente; y la tercera, la guerra del narcotráfico, que en opinión de muchos trastorna su natural político, el natural político de las FARC. ¿Qué supuso para usted la irrupción y la propagación del narcotráfico en medio del conflicto y lo que recoge el informe Basta ya? A ver, en ese sentido, ese tiene que ver también con unos factores del conflicto, de la persistencia, y tiene que ver con la irrupción y la propagación del narcotráfico. Claro, el narcotráfico sirve como catalizador del proceso, ¿sí? Inicialmente uno no podría decir que las FARC son narcotraficantes, pero sí de alguna u otra manera, ¿sí?, se alimentan de lo que ellos consideraron el gramaje para poder comprar armas, mantener hombres, avituallamiento precisamente para hacer la guerra, ¿sí? En la década de los 80 son declarados como un narcocartel, los narcoguerrilleros, pero no, simplemente el narcotráfico ha catalizado este problema como tal, tanto para las guerrillas como también para los paramilitares. ¿Cree usted que mientras no cese la batalla mundial contra las drogas, que se percibe como un epílogo de la Guerra Fría, y mientras no renuncien estos grupos como las FARC, que están al margen de la ley al narcotráfico, la violencia podría seguir en nuestro país de manera indefinida, que es algo que plantean las conclusiones el informe y que temen algunos analistas, aún firmándose acuerdos de paz? Si subsiste el problema del narcotráfico, ¿es posible que subsista o persista la violencia en nuestro país? Sí, el problema del narcotráfico también hay que ubicarlo en las presiones del contexto internacional. De hecho, sí, termina la Guerra Fría, pero en la agenda de seguridad de los Estados Unidos el problema narcotráfico está presente, porque debilita parte de lo que los Estados Unidos han pensado en el tema de las drogas. Ya después el tema es el terrorismo, pero el narcotráfico ha estado allí y sigue siendo y estando allí. De hecho, si uno observa los puntos que se están discutiendo en La Habana, uno de los puntos tiene que ver con la terminación de los cultivos ilícitos, porque y el informe lo dice, es decir, el narcotráfico sirve como catalizador de todo este escenario de violencia que vive hoy el país. Corría el año 67, profesor, y Plutarco dijo, abro comillas: el desequilibrio entre ricos y pobres es la enfermedad más antigua y fatal de las repúblicas. ¿Cree usted que esa situación, esas limitaciones en acceso a la propiedad, a la tierra, a la riqueza, al trabajo, a la salud, a la educación, sean factores determinantes en el conflicto, o más bien es el conflicto el que no ha permitido que el Estado garantice a muchas personas
no a las minorías, sino a las mayorías, porque los pobres en este país son mayoría, esa circunstancia del conflicto es la que no permite que el Estado cumpla con su deber. De alguna manera, Lisandro, la construcción del Estado-Nación en Colombia durante el 19 y parte del 20 nos ha mostrado un Estado extremadamente débil. Un Estado débil, y en ese sentido, un Estado débil genera una sociedad civil débil, ¿sí? Y lo otro es que, claro, y el informe rescata algo, hay otros factores que están ahí también que han sido de alguna u otra manera los que están relacionados con esta continuidad del conflicto armado. Uno de esos tiene que ver con la limitación de la participación política, y eso lo demuestra claramente lo que fue el Frente Nacional. Pero también, de alguna u otra manera, hoy tenemos un Estado fragmentado territorialmente, un Estado fragmentado institucionalmente, un Estado desinstitucionalizado, y eso tiene mucho que ver también con todo eso que alimenta un conflicto armado, ¿sí? que de alguna otra manera sigue estando presente en la sociedad colombiana. El informe, o al informe mejor, se le ha reconocido una particularidad, y es que tipifica muy bien la violencia en Colombia, aclara, delimita, analiza, se concentra en episodios de violencia cometidos por guerrilla, cometidos por paramilitares, cometidos por el Estado, y dependiendo de las regiones, dependiendo de su riqueza, la clasifica. ¿Es un acierto, es un desacierto? ¿Cómo ve usted esta tipificación de la violencia que hace el Informe Nacional Basta Ya? No, a mí me parece que es extraordinario eso que hace el informe, porque de alguna otra manera recoge un punto que planteo al inicio, es decir, esto es un conflicto heterogéneo, pero es heterogéneo también con actores, víctimas y repertorios de violencia. Esos repertorios de violencia, esos actores y esas víctimas que están a lo largo y ancho del país, el informe los recoge y los va clasificando y demostrando cuáles han sido los grupos armados, ¿sí?, que han hecho estas masacres, o en algunos casos la presencia del Estado también, que tiene que ver en algún momento la connivencia de las fuerzas militares con los paramilitares, muestra claramente qué ha pasado en este repertorio de violencia del país. Profesor, usted además de politólogo es historiador, y hay algunos violentólogos que dicen que los orígenes del conflicto en Colombia no están en la década del 50 ni en la década del 60, están mucho más atrás, en la Guerra de los 1000 días. Dicen que la última batalla donde se enfrentaron dos bandos de manera abierta y se encontraron para luchar dentro de unas condiciones fue la batalla de Palo Negro. Pero además que todo el siglo XIX, la disputa de conservadores y liberales por el poder, incluso algunos van más allá y dicen la violencia viene desde que llegaron los españoles a arrasar con todo. O sea, los orígenes del conflicto y de la violencia en Colombia están tan lejos. No, primero que todo, pues eso que han dicho los violentólogos es lo que han dicho los historiadores, es decir, eso, o los sociólogos que han hecho sociología, historia, o se han metido en el tema. No, hay que diferenciar algo. El conflicto armado nace en la década de los 60. Antes de los 60 hay unos repertorios de violencia en la construcción del Estado-Nación. En el siglo XIX nosotros asistimos a una serie de guerras civiles donde se está tratando de alcanzar el poder precisamente para organizar el Estado, ¿sí? Pero después del 20 vienen guerras, o no guerras civiles, vienen conflictos sociales como tal. El problema de las bananeras es un ejemplo, pero eso no es conflicto armado. El conflicto armado nace a partir de los 60. Antes del 60 no hay conflicto armado en Colombia, simplemente hay unos repertorios de violencia que muestran cómo se está construyendo el Estado-Nación en Colombia. Este informe, o a este informe le anteceden, por ejemplo, el de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que se llamó Nunca Más, y hace 30, 40 años el que realizaron Orlando Fals, Eduardo Maña, que se llamó La violencia en Colombia. No hemos atendido, no se han difundido. ¿Por qué volvemos a cometer los mismos errores frente a un tema que parece ya analizado de manera suficiente y registrado en textos y en documentales y demás? Precisamente porque la visión de quienes gobiernan este país es una visión tecnócrata, es decir, los tres informes que tú has señalado anteriormente, ya desde del 60 al 70, aparecen unos informes importantes, el de Nunca Jamás y el del Basta Ya, y hay otros, y hay un sinnúmero de informes. Siempre han planteado el problema desde el punto de vista académico, muy bien planteado, muy bien trazado, muy bien diseñado, con unas conclusiones muy pertinentes, pero resulta es que los gobiernos nunca han tomado
para así estas indicaciones o estas conclusiones. Simplemente cada uno llega cada 4 años y ve la manera como enfrentar la situación. A partir del 2000 la opinión pública se radicalizó, pues, que la salida militar al conflicto armado era militar. Hoy tenemos una conciencia de que no es por ahí el asunto, que es negociando, y que la paz se construye a partir no la paz, firmamos un acuerdo, ¿sí?, para precisamente a partir de reformas construir la paz. Y lo que hoy los especialistas han llamado el tema del posconflicto. Informe Nacional Basta Ya Reflexiones desde la Universidad Autónoma de Occidente, porque Colombia requiere muchos más elementos para ejercer una verdadera democracia.